Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al desembarcar Jesús, vio una gran multitud y se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles un largo tiempo. Como se había hecho tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Ya es tarde y este lugar es apartado. Despídelos para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor y compren algo de comer». Jesús, sin embargo, les ordenó: «Denles ustedes de comer». Le respondieron: «¿Acaso podríamos ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». «Vayan a ver». Y después de averiguarlo le respondieron: 5 panes y 2 pescados. Jesús les ordenó que acomodaran a todos por grupos sobre el pasto verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó la vista al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, e incluso recogieron 12 canastos llenos con los que quedó de panes y pescados. Quienes comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Denles ustedes de comer. Palabras del Señor que se dirige a los discípulos en el Evangelio de San Marcos de este martes 4 de enero del año 2022. Jesús se compadece de la multitud, se compadece de la gente porque estaban como ovejas sin pastor, dice el evangelista. El corazón de Jesús no está lejano de su pueblo, no es un pastor insensible. Jesús siente con el pueblo, y especialmente con los pobres y los más necesitados. Por eso se pone a enseñarles, porque el que no sabe es como el que no ve. La gente se siente atraída, embelesada con la palabra de Jesús, y pasan largas horas sin que se den cuenta cómo está cayendo la tarde. Los discípulos se preocupan. ¿Qué haremos con ellos? Hay que darles de comer, o despedirlos para que vayan y busquen un lugar y puedan comprar el alimento que necesitan. Pero Jesús, como nuevo Moisés, da de comer a los suyos en el desierto. A los discípulos les dice: denles ustedes de comer. Con un gran milagro, Jesús recompensa a aquella gente que ha perseverado escuchando su palabra, que se ha olvidado de sí mismo, de sus propios intereses, hasta de comer. Por eso Jesús les dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Los discípulos no tienen los medios. Hablan incluso de 200 denarios en caso de que los tuvieran para ir a comprar algo y darles de comer, pero no está a su alcance. Sin embargo, Jesús les responde: ¿qué tienen para comer? Investiguen. Solamente 5 panes y 2 pescados. Jesús pronuncia la bendición, dirigiendo su mirada hacia el cielo, mientras les ordena a los discípulos que organicen a la gente, que se sienten cómodamente en la hierba, en el pasto verde. Pronuncia la bendición y les da a los discípulos el pan y los pescados para que los distribuyan entre la gente. El pan alcanza para una multitud. Los discípulos son testigos de lo que está sucediendo, pero también son protagonistas. A ellos Jesús los ha encarado diciendo: denles ustedes de comer. Y ante su sorpresa, los discípulos con pocos panes dan de comer a la multitud. Los discípulos de Jesús, entonces, estamos llamados siempre
alimentarnos del pan verdadero, del pan vivo que Jesús nuestro Señor nos da y que hoy descubrimos, por ejemplo, en la Eucaristía y en la palabra de Dios que se nos proclama. Pero alimentados nosotros también con la palabra de Dios y con la Eucaristía, estamos llamados, como verdaderos discípulos misioneros, a procurar que todos los demás alcancen a comer de este pan de vida, a compartir con todos el pan de Cristo, el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía. Que el Señor nos conceda participar de esta gran luz que Cristo nos ha traído.